Vamos a comenzar con el tema de análisis técnico, que es la otra parte que nos falta dentro del análisis financiero. Uno fue el análisis fundamental y el otro que tenemos que revisar es el análisis técnico. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro que es el análisis técnico, ¿verdad? No dice que un análisis técnico es analizar un activo mediante el comportamiento de su precio reciente y su precio pasado. Dicho comportamiento está plasmado en una gráfica y refleja las interacciones entre la oferta y la demanda sobre el activo en cuestión. El análisis técnico supone que el precio de un activo ya tiene en cuenta toda la información relevante y que por tanto solo habría que observar el gráfico de precios para determinar la evolución y la dirección más probable que tomará el precio en el futuro. De esta definición podemos remarcar lo siguiente. Que es lo referente a que vemos el comportamiento en una gráfica. Es decir, el análisis técnico nos vamos a apoyar mucho en gráficas, a diferencia del análisis fundamental, que principalmente para el sector de las empresas industriales y comerciales está basado principalmente en razones que se toman a partir del balance y el estado de resultados. En este caso, debemos de trabajar con gráficas. De hecho, ya algunas de las gráficas las hemos mencionado en otra sesión. Y en las gráficas lo que tenemos que observar es qué pasa con los precios. Si hay alguna tendencia principalmente hacia la baja, hacia la alza, si en realidad hay tendencia o a lo mejor no hay tendencia. Pero ese tipo de información lo tenemos que observar básicamente en las gráficas. Cuando analizamos los activos de las empresas, decimos especialmente la frase que el precio tiene memoria. ¿Eso qué significa? Bueno, pues nos dice que el precio tiene memoria porque es muy habitual que cuando llegue a un cierto nivel se comporte como ya lo ha hecho antes en ese nivel. En ese caso nos estamos refiriendo a soportes y tendencias. Si recuerdan, en el tema de velas, hablábamos especialmente de lo que eran soportes y lo que eran las tendencias. Ahora, ¿por qué también mencionamos todo esto? Bueno, pues porque con frecuencia cuando hablamos de precios, tal vez existan ciclos. Un ciclo donde a lo mejor el precio está en el nivel más bajo, después vuelve a subir, alcanza un valor más alto y después tal vez vuelva a bajar. Y en ese ciclo de está abajo, luego arriba, luego abajo, ese ciclo se puede repetir aun cuando no sea propiamente de manera lineal. Es decir, que ese ciclo se mantenga en un mismo rango de valores. Pudiera ser que se encuentre en rango de valores más altos. Ahora,
como ya mencionábamos en el análisis técnico, pues vamos a trabajar con gráficos. Y bueno, pues entonces tenemos que saber que hay diferentes tipos de gráficos que podemos analizar para ver las tendencias de los precios. En el primer gráfico que tenemos que considerar son los gráficos de líneas, en donde los gráficos de líneas es únicamente una serie de puntos referente a los precios. Unimos esos puntos de los precios y se convierte en una gráfica de líneas. Normalmente en esos puntos consideramos el precio de cierre. Sin embargo, pues si nomás tomáramos los precios de cierre, pues tendríamos solamente una información parcial. Necesitamos saber cómo abre, porque en los precios, pues eso está cambiando constantemente. Entonces tenemos que ver cómo comenzó el precio de apertura y cómo cierra el precio. Otra gráfica que es importante que tenemos que revisar son los gráficos de barras. Los gráficos de barras nos dice que proporcionan información sobre el mínimo, el máximo, el precio de apertura y de cierre de una sesión. Por lo tanto, reflejan mucho más información que las gráficas de líneas, que hablaba principalmente de los precios de cierre. El punto más alto de una barra representa el máximo, por supuesto, y el más bajo el mínimo. La pestaña izquierda representa el precio de apertura y el de la derecha el de cierre. Aquí tenemos una gráfica de barras. Como ven, son muchas barritas para indicar el precio de apertura y el precio de cierre. El cual, así como está planteada la gráfica, bueno, no vemos propiamente cuál es el de cierre exactamente, salvo que tengamos las gráficas a detalle, que conozcamos cuáles son las líneas, en este caso, las líneas donde se encuentran. En la parte de abajo tenemos las fechas y aquí tenemos los valores de los precios. Si se fijan, a lo mejor en un día en particular, si observamos un solo día, pues no veríamos si va hacia la alza o hacia la baja. Sin embargo, si observamos este rango que observamos, está el ciclo que yo les mencioné. Tenemos un precio muy bajo. El precio más bajo después va subiendo y después vuelve a bajar. Y este ciclo de comportamiento del precio, pues lo volvemos a encontrar y comienza en el punto más bajo, vuelve a subir y baja. A pesar de que tenemos ciclos del comportamiento de los precios, podríamos decir que desde esta primera parte hasta por acá, pues no podemos hablar propiamente de una tendencia porque aun cuando tiene los ciclos, los precios máximos son prácticamente los mismos, lo mismo que los precios más bajos. Pero no hay una tendencia, podemos ir hacia la alza, hacia la baja, comparado con la primera parte donde sí observamos que la gráfica nos dice que aun cuando tiene sus ciclos, ¿sí? Tiene sus ciclos, tenemos que las barras, si trazáramos una línea en los precios más bajos y una línea en los precios más altos, observaríamos que es una franja que nos dice que los precios en general van hacia abajo. Entonces, ahí en esta primera parte podríamos decir que hay una tendencia bajista en los precios. En esa parte no podemos hablar de la segunda parte, no podemos hablar de que hay una tendencia. Y en la última parte, pues pareciera que de nuevo hay un periodo bajista de los precios. Pero no tenemos información suficiente porque hasta aquí podríamos decir que no hay tendencia.
Y en lo último, pues faltaría ver qué pasa en las fechas posteriores para ver el comportamiento de los precios de los activos. Aquí tenemos una gráfica de velas japonesas que también ya mencionamos en nuestro clase, en donde, si recuerdan, el gráfico de velas ofrece información que el gráfico de barras, eh, pero la información es expresada de una manera más visual. Dice, una vela está compuesta de un cuerpo rojo si cierra en negativo y verde si cierra en positivo. Y dos mechas, una en cada extremo del cuerpo, representando el mínimo y el máximo de la sesión. Aquí no, quizá no alcanzamos a ver, pero el detalle de cada una de las velas, que tiene un máximo y un mínimo. Sin embargo, lo que sí nos permite observar son dos cosas. Uno, que hay velas que son verdes, ¿verdad? Y velas que son rojas. En el caso de las verdes, es alcista y las rojas son bajistas. Y podríamos decir en términos generales la gráfica qué color tiene, si tiene color verde o rojo. Entonces, si vemos que hay mucho más color verde en las velas, podemos estar hablando de que en general podemos observar que hay una tendencia alcista, ¿verdad? Contrario a que si encontráramos que hay una gran cantidad de velas rojas, pues tendríamos una tendencia bajista. Pero adicionalmente, pues si observamos el comportamiento de la gráfica, vemos que en general desde el inicio, casi desde el inicio hasta casi el final, tenemos una tendencia alcista. Lo mismo si trazáramos una línea por los precios más altos y una línea por los precios más bajos, podríamos observar que tenemos una gráfica con tendencia hacia la alza. Sin embargo, ya en esta casi parte final de la gráfica, podemos encontrar que aquí a lo mejor ya no se ve tanto la tendencia, ¿verdad? Pudiéramos sospechar que hay una tendencia de nuevo bajista a lo que observamos en el comportamiento de los ciclos. Sin embargo, pues también tendríamos que decir que tenemos que observar más qué pasa en el tiempo para poder llegar a conclusiones de que hay una tendencia bajista en el último 30% del periodo. Enseguida tenemos que es importante cuando analizamos tendencias, el que revisemos la cuestión de las escalas. La escala nos dice afecta al eje vertical o de precios. Acuérdense que en nuestras gráficas, la línea vertical corresponde a los precios, donde marcamos el precio al cierre y el precio a la entrada, y que la línea horizontal se refiere a los periodos de tiempo. En la escala lineal nos dice en esta cualquier aumento o disminución de la cotización tiene la misma proporción en el gráfico. Si el cambio es de 1 euro a 4 euros, como si es de 900 a 903, en el gráfico veremos la misma distancia, puesto que la escala es lineal. Entonces, es importante revisar qué tipo de escalas tiene la gráfica. El otro tipo de escala que podría tener es una escala logarítmica. Es decir, que cuando tenemos una escala logarítmica, normalmente se modifican las tendencias para poder observarlas más claramente como si fuera una recta, pero que eso no es el comportamiento real. El comportamiento logarítmico es una transformación del comportamiento real para verlo en forma lineal. ¿Qué nos dice? Bueno, la escala logarítmica busca mantener la proporción de las subidas y bajadas. Los gráficos a largo plazo deben verlos en la escala logarítmica, de manera que veremos una evolución fiel de la variación del precio. No es lo mismo pasar de 1 a 2 que de 100 a 101. Con la escala logarítmica veremos claramente esa diferencia, ya que mantiene la proporción de las variaciones porcentuales frente a la escala lineal que mantiene la proporción respecto a las variaciones absolutas.
¿Esto qué es? Bueno, que si yo pasé de 1 a 2, porcentualmente, ¿cuánto se incrementó? Pues decimos que aumentó en un 100%, pues tenemos el doble. Sin embargo, y solamente cambió una unidad. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento de 100 a 101, pues no fue el 100% el incremento solamente fue del 1%. Entonces, como vemos, las unidades son diferentes cuando manejamos en la escala logarítmica. Otra recomendación es que cuando vamos a manejar en el análisis técnico, un segundo, tenemos que considerar diferentes marcos temporales. Es decir, que el manejar siempre un solo periodo de tiempo nos limita para ver la tendencia real. Dice, cuando analizamos un activo mediante análisis técnico y estamos intentando formar una hipótesis de la dirección que tomará el precio, es importante analizar gráficos de distinta temporalidad. Sobre todo si la operativa se basa en el corto plazo. Esto es necesario porque un activo puede encontrarse en una tendencia alcista a corto plazo y en una bajista a más largo plazo. Entonces, podría ser que si tomamos un periodo muy corto, ya habíamos mencionado otras gráficas, podemos observar que a lo mejor se encuentra a la alza, pero es una visión muy parcial provocado por la cantidad de tiempo que estamos considerando. Si nosotros en lugar de eso ampliamos el tiempo, podemos ver el comportamiento real. Veamos qué pasa en esta gráfica. Por ejemplo, si yo analizara solamente donde está esta vela roja, pues diría que tiene, y quisiera tomar una conclusión con base en esa gráfica, pues diría que el precio del activo va hacia la baja porque nos muestra una vela bajista. Sin embargo, si eso lo hubiéramos analizado un poco más antes de esta vela roja, pues veríamos lo contrario, que estaría el precio hacia la alza. Pero si analizamos ahora el comportamiento desde esta primera vela roja hasta la última vela roja, pues estaríamos viendo que la tendencia alcista que observábamos en una parte de este ciclo, pues en realidad se refleja en una tendencia bajista. Lo mismo si hacemos un análisis en la primera parte, ahora tenemos un rango más amplio, pues vemos que de manera de detalle de cada uno de los días, pues hay días que son hacia la alza, otros que son hacia la baja. Sin embargo, viendo el comportamiento completo de este periodo, nos podemos dar cuenta que en realidad la tendencia del precio es alcista. Ahora, otro aspecto que tenemos que considerar es eh, la triple pantalla de Elder. ¿En qué consiste el triple pantalla de Elder? Bueno, la triple pantalla de Elder pues tiene con el propósito de hacer un trading adecuado. Ahora, pues bueno, ¿y qué es eso del trading? Pues el trading es como negociar, como comercializar. Consiste eh, especialmente de manera literal, pues es la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, acciones, divisas y futuros. Y ese mercado financiero pues es electrónico y está regulado. Su objetivo es obtener un beneficio económico cuando la operación genera una plusvalía. Entonces, es negociar. Ahora, sin embargo, en este de negociar, cuando vemos las tendencias que queremos realizar trading,
pues hay algunas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta. En principio, nos dice que la triple pantalla de Elder consiste en revisar tres ventanas de tiempo, tres time frames. Dice diferentes en un gráfico en los mismos indicadores. De manera que si en esos gráficos las señales coinciden, si encontramos que en las tres ventanas de tiempo la tendencia es alcista, pues podemos considerar que efectivamente hay una tendencia alcista en esas acciones. Sin embargo, si encontráramos que en los tres hay una tendencia bajista, pues podemos considerar que va hacia la baja. Pero, ¿qué tal si esto no ocurre así en las tres ventanas, que dos sean a la alza y uno a la baja o viceversa? Entonces, pues ahí, aun cuando si dos de ellas son hacia la alza, quizás tengamos sospechas de que haya hacia la alza y tenemos que tomar con cierta reserva ese tipo de situación. Por ejemplo, si podemos usar el periodo anterior y posterior al que queramos operar, ahí tendríamos tres ventanas, la actual, la anterior y la posterior. Si nuestro gráfico habitual es de una hora, podemos comparar las señales de los indicadores en el gráfico de una hora, de 4 horas y de 30 minutos. Y ahí tengo un ejemplo de lo que serían los diferentes tipos de tendencias que podemos observar con las diferentes ventanas. En las ventanas pudiera ser que tengamos una tendencia alcista. Si se fijan, no es que sea una línea que sea creciente, pero que en tendencia, como les decía, poner líneas en la parte inferior. La parte superior nos da una idea clara de que va hacia la alza o que va hacia la baja. Pero también podría ser que, como en la tercera gráfica, a veces está arriba, otra vez está abajo, de manera alternada. Y entonces en realidad, pues podemos observar que quizás la tendencia, no hay una tendencia ni alcista ni bajista. Entonces ahí vamos a decir que es una tendencia lateral. Bueno, esos son algunos de los aspectos importantes que tenemos que revisar con respecto al análisis técnico, pero no es todo. Realmente, si queremos ser todavía un poco más conocedores del análisis técnico comparado con el análisis eh, fundamental, pues tendríamos que analizar un poco más sobre lo que qué nos dice la teoría de Dow, cuáles son las 6 leyes de la teoría de Dow, en qué consiste o qué importancia tiene el volumen de negociación, pero que en principio es importante que sepamos que en el volumen se refiere expresamente que tiene que ser una buena cantidad para que la persona que va a vender pueda negociar. Si realmente el volumen que se va a negociar es muy pequeño, probablemente quien tiene los activos no estaría dispuesto a negociar porque son cantidades muy pequeñas. O sea, serían un negocio de poco valor. Tenemos que revisar la cuestión del canal, de la corrección, el pullback, el gap. Sin embargo, pues les voy a mencionar algunos aspectos que considero que son útiles en esto que estamos mencionando. Bueno, en principio les mencionaré las leyes de la teoría de Dow, en donde nos dice que la primera ley es que el precio lo descuenta todo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues que el precio refleja absolutamente toda la información que afecta al activo analizado. Y según esta ley, la dirección del precio es el resultado de todos esos factores plasmados en el mismo. Es decir, que cualquier situación que haya detrás de una empresa, lo vamos a ver reflejado en el precio y su tendencia. La segunda ley de la teoría de Dow nos dice que el mercado tiene tres tipos de tendencias. La tendencia primaria, de largo plazo, más de un año,
La tendencia secundaria es de duración temporal y que corrige a la tendencia primaria. Y segundo, la corrección realizada por la tendencia secundaria se encuentra entre un 33 y un 66%. Por último, tenemos las tendencias menores, las cuales se encuentran dentro de las secundarias. Esas últimas tienen menor importancia en el medio y largo plazo. La tercera ley nos dice que las tendencias primarias constan de 3 fases. La fase de acumulación, que es el inicio de la tendencia. La fase de tendencia, que es cuando una mayoría de inversores se unen a la tendencia comenzada con la anterior fase. Y por último, la fase de distribución. Repito, las tendencias primarias es la fase de acumulación, la fase de tendencia y la fase de distribución. Les voy a compartir la gráfica donde observamos ese tipo de comportamiento. Aquí están las 3 etapas de la tendencia de los activos. Decíamos que teníamos la acumulación, la tendencia, que en ese caso es hacia la alza, y la distribución. Es un comportamiento que vamos a observar dentro del comportamiento de los precios de los activos. Vamos a la cuarta ley. La cuarta ley nos dice que los diferentes índices bursátiles deben de confirmarse. La quinta ley nos habla sobre que el volumen de negociado debe acompañar a la tendencia. De manera que debe aumentar cuando la cotización se mueve a favor de la tendencia y disminuir cuando la cotización se mueve en contra de ella. O sea, el volumen y la tendencia van de la mano. Por último, la ley número 6 nos dice que la tendencia sigue vigente hasta que existan evidencias claras de que se ha producido un cambio de tendencia. En general, si nosotros hemos observado que hay una tendencia alcista, no vamos a tener no podemos concluir lo contrario hasta que no tengamos evidencia que sea perfectamente clara de que ha cambiado. Si no existe, entonces seguiremos pensando que tiene una tendencia alcista. Con respecto al volumen de negociación, bueno, pues nos dice que cuando el volumen es bajo, como les había mencionado, el mercado no se interesa en negociar el activo a ese precio. Si, por ejemplo, el precio nos dice rompe una línea de tendencia alcista o un soporte con fuerte volumen, el mercado está valorando que ese activo ya no se encuentra a un precio apropiado y que debería de cotizarse a mucho más bajo. Lo más común es que el volumen acompañe a la tendencia. Entonces, si hay una tendencia hacia la alza, vamos a aumentar el volumen. Si la tendencia va hacia abajo, pues vamos a disminuir el volumen. Ya habíamos hablado del soporte. El soporte lo vimos también en la gráfica de velas, donde el soporte tiene que ver con los precios de apertura, en donde nos decimos que el precio que prevalece más o menos en las líneas inferiores de precios de apertura es como que el precio base en el que se están trabajando los activos.
En el análisis técnico, un soporte no es más que un nivel de precios por debajo del actual. Dice, este nivel ha sido tocado por el precio varias veces, momento en el cual la cotización ha reaccionado al alza. Un soporte es un nivel de precios en el que el mercado compra fuertemente, frenando la caída de precios previa y devolviendo al alza las cotizaciones. Normalmente un nivel de precios es memorizado por el mercado y siempre que el precio llega a él, reacciona de alguna manera. Ahora les comparto una tendencia. Ahora en esta gráfica lo que observamos, vemos una gráfica de velas donde la cotización ha respetado el soporte de 12.16. Pero podría hablarse de la zona comprendida entre 11.68 y 12.16. En esta zona el precio ha frenado la caída y se ha dado la vuelta. Bueno, por último hablaremos de canal, corrección, pullback y gap. Bueno, de lo que era la resistencia también ya habíamos hablado en la gráfica de velas. Ya vimos que tenemos que checar las líneas de tendencia, cómo las sacamos. Hablamos del canal. En el canal nos dice que un canal se forma a partir de la paralela de una línea de tendencia. Al igual que ellas, un canal puede ser alcista o bajista, según si dibujamos la línea paralela a una línea de tendencia alcista o bajista. Es la franja que les había mencionado que trazábamos con la línea de los precios a la apertura y los precios al cierre, pues formamos una franja. Esa franja es la que llamamos canal. Claro que el canal nos va a permitir este, decir que es demostrarles el canal. Ahí tenemos el ejemplo de un trazado de un canal, ¿verdad? Vemos la línea horizontal azul que se refiere a los precios de entrada y la línea roja que en los precios de cierre. Y pues, vemos que podríamos establecer lo que sería una franja. Esta franja que ya había mencionado es lo que llamamos canal. En ese canal, pues podemos decir que es un canal alcista. Hablemos ahora del aspecto de corrección. En la corrección, en los mercados financieros se utiliza la expresión de corrección para definir la situación en que la cotización de un activo tomó una dirección diferente al de la tendencia. Corregir no significa que un activo vaya a cambiar de tendencia. Corregir significa que la cotización de un activo se toma un descanso dentro de la tendencia vigente, tal como podemos ver en un ejemplo. Voy a mostrarles ahora un ejemplo de corrección.
Aquí tenemos un ejemplo de la tendencia de los activos y vemos que podríamos hablar que hay primeramente un canal alcista y luego podríamos observar que hay un canal bajista. En ese canal bajista, bueno, pues estamos de acuerdo que en general la tendencia es a que los precios van a bajar. Sin embargo, hay un momento en que el precio, a pesar de que va hacia abajo, toma un periodo de descanso en donde sube, pero vuelve a bajar. Aquí vuelve a subir y vuelve a bajar. A pesar de que hay momentos en que sube el precio, decimos que en general la tendencia, aquí como lo podemos ahora observar en el siguiente, en esa parte, es un canal ya bajista. Aun cuando tiene sus momentos de que parece que sube, pero son descansos como para el ciclo, dentro del mismo canal ahora bajista. Bueno, esa es la cuestión de la corrección. En eso consiste la corrección. Hablamos ahora del pullback. ¿Qué es eso del pullback? El pullback es un elemento de análisis técnico de mucha importancia. ¿Por qué? Bueno, pues cuando observamos un pullback, eso nos confirma un cambio de tendencia. O sea, un pullback, estamos hablando de un cambio de tendencia. Obviamente, tras la ruptura previa de un soporte decíamos que era la base de los precios del activo, o tal vez sea la ruptura de una resistencia o de una línea de tendencia. Pero exactamente qué es un pullback. Un pullback puede aparecer tanto en mercados alcistas o bajistas, cuando los soportes, resistencias o líneas de tendencia son perforados. Entonces, un pullback es como un cambio de tendencia. Bueno, pues el tema, podemos continuar por último lo que es un gap para concluir el día de hoy, que es un gap, es cuando analizamos el comportamiento de la cotización y observamos huecos. Esos huecos se llaman gaps. Son huecos en el gráfico, de manera que entre dos japoneses o barras, lo que visualizamos es un hueco. Esto se debe porque los precios a los que observamos el hueco no ha habido negociación. Entonces dentro de las gráficas podemos encontrar huecos. Voy a mostrarles por último el gap. Y aquí tenemos en la gráfica, está marcado con un círculo, lo que sería un gap. Aquí no hubo negociación, por lo tanto decimos que tenemos un gap. En el primero lo